Buenos días, mi nombre es Luciano Gómez, estudiante 100% online de la plataforma Saya, y el día de hoy vengo a hablar un poco acerca de lo que es el liberalismo amarillo y en cuanto a su influencia política y por supuesto social. Y bueno, no comienzo más que nada diciendo que el liberalismo amarillo marcó un periodo clave en la historia venezolana bajo el liderazgo de Antonio Guzmán Blanco, quien por supuesto impulsó las reformas de modernización del país, y esto mismo llegó a la consolidación de un modelo presidencialista que llegó a ser incluso mucho más fuerte. Por supuesto, este mismo se centralizó en el poder, se fomentó de cierta forma en la educación pública gratuita y se llevaron a cabo diferentes obras de infraestructura que hoy en día son muy conocidas y han tenido un gran ejemplo en este mismo, que bueno, han transformado muchas partes de Caracas y de alrededor del país. Además de debilitar la influencia de la Iglesia en la política, que esto es un tema muy importante. Por supuesto, este modelo dejó un legado profundo en la sociedad actual y por supuesto va de la mano con la concentración del poder, que sigue siendo una característica del sistema político, de cierta manera. El clientelismo continúa también como una estrategia de dominación y de cierta forma la educación pública enfrenta diferentes desafíos similares que a aquel entonces, que bueno, más allá de todo, ya sabemos los problemas que tienen algunos profesores en este ámbito debido a las diferentes maneras de cual estos mismos no tienen buenas ganancias. Por supuesto, comprender este periodo nos permite conectar de cierta forma el pasado con el presente y bueno, más allá de eso, analizar todos sus efectos que aún hoy en día creo que siguen resonando, porque esto, como les dije, esto es un antes y un después en lo que es en la parte social y política de Venezuela. Ahora bien, si observamos bien, hoy en día podemos encontrar diferentes aspectos que se han cambiado, se han modernizado más en la parte estructural, ya sea de la parte política y de la parte social en Venezuela. Así que los diferentes aspectos son los siguientes. Qué bueno, por supuesto, sus aspectos podemos resaltar diferentes, ante todo, ya que el liberalismo amarillo fue un periodo un poco largo y importante en la parte de la estructura política y social de Venezuela. Primeramente, podemos encontrar entre uno de sus aspectos lo que pudo ser la centralización del poder, que continúa siendo una característica clave del gobierno, ya que con una fuerte concentración de decisiones en el nivel ejecutivo que hoy en día se toman y en aquel entonces también se tomaban de una manera muy influyente. Por supuesto, también podemos hablar del clientelismo político, que en ese entonces se afianzó en aquel periodo y bueno, sigue siendo influyente en la manera que se distribuyen los recursos y los beneficios. Así que este mismo ha creado redes de dependencia entre los ciudadanos y por supuesto en el Estado y en el país. Y bueno, en el ámbito educativo, ya sea la promoción de la educación educativa, que bueno, es un legado que aún persiste, aunque con diferentes desafíos, por supuesto, no todo puede ser bonito, porque en cuanto a su calidad y su acceso, muchas personas lo tienen complicado, y como lo resalté anteriormente en cuanto a la paga de algunos profesores. Además, la tendencia de impulsar grandes proyectos y bueno, como lo es la infraestructura, que es un símbolo de cierta forma de la modernización de hoy, porque claro, las infraestructuras pasadas no se comparan a las de hoy en día, pero estas mismas fueron las bases que hoy en día han formado a Venezuela y a las diferentes casas, ciudades, como lo dije, infraestructuras que hoy en día siguen siendo un legado. Así que, de cierta forma, estos han sido los elementos que han resaltado más en este siglo XIX, que hoy en día han dejado unas huellas profundas que han formado tanto la parte sociocultural como la parte sociopolítica de nuestro país. Así que creo que es muy importante resaltar lo que fue y lo que ha sido el liberalismo amarillo, ya que muchas cosas, pese a ser del siglo XIX, se han formado o han cambiado de cierta forma hoy en día.